Vamos a ver cómo empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer, ¿no? El volver a estar aquí, el volver a nuestra casa prácticamente. Y queremos dar las gracias sin duda a la organización, ¿no? Por contar siempre con la Federación Española de Enfermedades Raras. Para mí es un orgullo estar en esta presentación, ¿no? Como vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y bueno, pues la verdad es que en el tema de impacto de demora, de diagnóstico, pues es un tema que venimos trabajando, que se viene promoviendo sobre todo por esa unidad mixta de investigación de enfermedades raras de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y resalta esenciales las personas que conviven, ¿no? Con una patología pues poco frecuente, donde nos vemos sobre todo en esa andadura en busca de diagnóstico. Es esencial porque aborda sobre todo cuestiones más importantes para el colectivo y representantes que sin duda pues hoy nos reunimos para poder abordar esa demora del diagnóstico. Porque prácticamente la mitad del colectivo ha sufrido, y es un dato que nos alarma bastante, el retraso del diagnóstico más de 4 años. Está entre 4 y 6 años en busca de saber qué es lo que te está pasando, saber qué es el nombre de la patología que uno padece. ¿Por qué? Pues porque pese a los avances, sin duda, casi el 73% del colectivo pues considera que se detecta sobre todo ese desconocimiento, ¿no? Se debe al inmenso desconocimiento que produce una enfermedad que evidentemente no es conocida. Respecto a las consecuencias, pues más del 30% de las personas pues sufrieron sobre todo ese agravamiento en el momento de que no saben pues qué es lo que te sucede, pues en ese transcurso, en ese peregrinaje que siempre nosotros decimos que somos lo que padecemos una enfermedad poco frecuente, pues nos encontramos, ¿no? También no recibir ningún tipo de tratamiento, pues está considerado casi el 29% de nuestras personas que padecemos una enfermedad poco frecuente. Y sobre todo datos como el 18% dicen y consideran que han recibido un tratamiento sobre todo inadecuado. Pues todo ello evidentemente, pues además de la consecuencia de la enfermedad, pues también esas consecuencias psicosociales, ¿no? De no recibir un diagnóstico de una enfermedad rara, pues después de muchos años nos afecta de una manera global en muchísimos aspectos. De hecho, actualmente estamos, o queremos decir que estamos en la recta final del proyecto de determinantes, el tema del retraso del diagnóstico en personas con enfermedades poco frecuentes, en la repercusión sobre todo social, familiar, que hemos impulsado precisamente pues de mano del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, también a través del Instituto Carlos III, el Centro del CREER, y esperamos tener sobre todo esa radiografía que nos sitúe, ¿no? Completa de este impacto a finales de este año, sobre todo gracias a la participación que ha habido de más de 1.232 personas. Pero al día de hoy la verdad es que si contamos ya con los primeros datos a nivel clínico, entre ellos se identifican sobre todo como principales riesgos para el retraso del diagnóstico, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Ese peregrinaje, los desplazamientos. El 68% de las personas con una enfermedad poco frecuente pues debe estar desplazándose de un hospital a otro, de especialistas, de un lugar a otro, y casi el 30% más lo ha sufrido en ese sin duda retraso. Las visitas a especialistas, la frecuencia de las visitas a los especialistas y a los grupos, a las pruebas realizadas antes de obtener un diagnóstico también fue el mayor entre los que han tenido un diagnóstico ya. La verdad es que las personas que pasan por una atención primaria, una vez identificados sus síntomas, tienen más riesgo de retraso de diagnóstico. Eso es una contraposición con aquello que con cualquier paciente con algunos
privados, sobre todo que pasan directamente a especialistas o aquellos que pasan especialmente por vía de urgencia. La intervención de las personas que son intervenidas quirúrgicamente antes de un diagnóstico también tienen más riesgo de ese retraso del diagnóstico. El tipo de pruebas, haber sido diagnosticado a través de una prueba genética, es algo que estamos suplicando y pidiendo, que avance esas pruebas genéticas y que sean equitativas para todos, aunque en ocasiones, bueno, pues existe esa iniquidad todavía. No me quiero realmente pues extender más porque vamos a conocer mucho más en profundidad todo el estudio, vamos a conocer sobre todo lo que se ha ido abordando y se ha ido trabajando, porque lo que es un retraso en el diagnóstico es algo que sin duda nos preocupa y que tenemos que ir mejorando para poder atender de una manera mucho más eficaz las inquietudes de los pacientes que padecemos una enfermedad poco frecuente. Así que la verdad es que estoy encantada de poder ver los resultados que se han ido realizando y ver ese estudio en profundidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fede. Y bienvenidos a esta que, como has dicho, es vuestra casa. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar la bienvenida, estando además sentada contigo, de la que creo que me voy a llevar una inyección de energía. No para, me ha contado la agenda y no para. Quiero felicitar a todos por la manera de trabajar en este proyecto, en la que pacientes e investigadores, todos habéis asumido el rol de protagonistas y habéis puesto en marcha una manera de trabajar que es el destino, y es el futuro y es las cosas como se tienen que hacer, de la mano, en este caso, del Carlos III. Quiero aprovechar mi situación como representante de FISABIO para trasladar el compromiso de esta institución para ayudar a todos los investigadores, y cuando digo investigadores es a pacientes y a investigadores que trabajáis en los proyectos de investigación, de facilitaros el camino en todo lo que sea y en todo lo que esté en nuestra mano. Y pues este minutito que me habéis dado, muchísimas gracias. Espero que pasemos todos un día estupendo y de estos días que podemos estar juntos y tocarnos físicamente. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Ya, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Que hay un micro por aquí encendido. Muchas gracias por venir, tanto a los que estáis aquí como a los que nos siguen por streaming. Hay un cierto acople, ¿no? Sí, están apagados. Me aparto. No sé. Bueno, pues eso. Gracias. Si se pone... A ver. Cada vez. ¿Sí? Vale, sí, mejor, sí, sí. Bueno, pues insisto, muchas gracias por venir. Y muchas gracias a Fide y a Mónica por la presentación, por estar hoy aquí. Fide lo tenía hoy complicado y pese a eso ha querido estar presente hoy y se lo agradecemos muchísimo. Lo que os vamos a presentar hoy son 3 presentaciones de un proyecto de investigación que se concedió
por parte de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III, que en la convocatoria de 2018 y que se ha estado desarrollando, de hecho acaba a finales de este año. Y nuestra intención ha sido, y así lo hicimos patente desde el primer momento, devolver estos resultados a las personas que han estado participando y a todos aquellos que puedan estar interesados. Y por eso os vamos a mostrar en una primera más genérica de lo que era el proyecto y en otras dos ya dirigidas a lo que ha sido el proyecto. Y yo creo que los tiempos verbales aquí son importantes. Por lo tanto, no me enrollo más y vamos a intentar explicaros en primer lugar qué es lo que nos motivó, y qué es la demora y la odisea diagnóstica en las enfermedades raras, y después qué es lo que finalmente hemos podido hacer. Esto algo es... Este no me gusta nada. Bueno, lo primero es la propia palabra odisea. Yo creo que la conocéis todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver con Ulises y todo el viaje que hizo, no de Ítaca a Troya, que eso lleva muy poquito tiempo, son unos días, como de la vuelta desde Troya a Ítaca, donde tardó más de 10 años. ¿Por qué utilizamos la palabra odisea para referirnos a este diagnóstico? Porque es algo muy parecido a lo que le pasó a Ulises cuando volvía, es decir, algo que podía haber hecho en unos días le costó unos años. Y yo creo que además escenifica muy bien lo que sucede en el caso de las enfermedades raras. ¿Y por qué pasa esto en las enfermedades raras? Bueno, pues pasa porque estamos ante unas enfermedades que tienen un grado de complejidad relativamente muy alto, que además su comienzo no es claro, en muchas ocasiones está muy insidioso, no acabamos de saber por dónde empiezan. Hay solapamiento de síntomas muy diferentes, algunos muy comunes, otros más complicados. El efecto de la cronicidad que tienen muchas de estas enfermedades, que además no tenemos para todas pruebas diagnósticas definitivas y específicas que nos puedan en un momento dado servir como indicativo de que estamos ante una de ellas. Y luego encima cada una de las enfermedades puede tener obstáculos particulares variopintos. No os aburráis, no os asustéis de todo esto, solo quiero resaltar estas primeras 4 cosas que hay aquí. Es decir, además, nuestro conocimiento, el conocimiento de la ciencia en general de las enfermedades es relativo. No tenemos ese acceso al diagnóstico correcto, tenemos estas demoras y sobre todo, y como luego veremos, falta información y falta apoyo de calidad en el momento del diagnóstico. Bien, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a que si no tenemos ese diagnóstico oportuno, es decir, en el momento apropiado, los tratamientos no necesariamente van a ser los que tocan. Pueden ser tratamientos innecesarios, pueden ser tratamientos tardíos, pueden ser tratamientos incluso contraproducentes. Los resultados en salud se van a ver también resentidos y siendo peores. La calidad de vida, por lo tanto, también se puede ver reducida. Y estamos haciendo además un uso poco eficiente de los recursos sanitarios. Todo, digamos, está jugando en contra cuando no se tiene ese tratamiento. También hay ingresos hospitalarios y visitas al sistema sanitario que son no necesarias. Por contra, si tenemos un diagnóstico acertado y un diagnóstico sobre todo oportuno, también tenemos una certeza, y esa certeza también va a mejorar solo por el hecho de saber ante lo que una persona padece, ya está mejorando el pronóstico de esa enfermedad. Además, y es muy importante también, como luego además Lucía nos lo va a contar con más detalle, se reduce el aislamiento porque existe esa posibilidad real de conectar con otras personas que tienen lo mismo que tú. Y entonces te sientes, desde luego, acompañado por lo menos. También, al contra de lo que veíamos si no tenemos este diagnóstico, la atención
médica y sanitaria que podemos recibir es mejor, con mejor asistencias. Existe también la posibilidad de la reutilización de medicamentos. Esto significa no que utilicemos medicamentos de otros, sino que medicamentos que estaban pensados y previstos para una indicación pueden ser utilizados en otras indicaciones, y eso también es muy importante. Disminuye también el riesgo de recurrencia. Y estos dos últimos aspectos no son menores tampoco, es decir, brinda opciones reproductivas adicionales, es decir, tenemos posibilidades de tener diagnósticos genéticos prenatales o preimplantacionales que en otros casos no podemos tener, incluso se eliminan las opciones reproductivas. Y, insisto, este último también es importante, hay un acceso a servicios sociales y educativos. De esto FEDER sabe mucho porque tiene muchas líneas dirigidas precisamente al ámbito educativo. Bien, por lo tanto, ¿a qué llamamos Odisea diagnóstica? Esto que veis ahí arriba no es griego, es simplemente poner Odisea diagnóstica con letras del alfabeto griego, pero no es griego. La verdad es que una definición buena no tenemos. Esta que veis aquí viene de esta comisión global para terminar con la Odisea diagnóstica en niños con enfermedades raras, pero a mí la verdad es que no me parece una gran definición, porque habla sucesión de pasos que transcurren desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, esto es el diagnóstico, el proceso de diagnóstico en sí, no nos dice gran cosa. Esta otra, que es del primer artículo que menciona a la Odisea diagnóstica, se publicó en el 2010, nos dice que es el tiempo comprendido entre, se refieren siempre a niños, entre la primera vez que los padres o un proveedor de salud se interesa o se preocupa acerca del desarrollo del niño y el momento en el que eventualmente se alcanza un diagnóstico. Tampoco nos capta la complejidad de la propia Odisea, ni todos esos pasos que veis ahí, que yo creo que representan mucho mejor la definición de lo que es Odisea diagnóstica que no estas definiciones. Finalmente os muestro esta, que no es una definición, pero sí es por lo menos un intento de esquematizar a qué es debido el problema de la Odisea o demora diagnóstica, y es que habla de periodos de tiempo. Y estos periodos de tiempo se refieren, un primero es el intervalo del paciente, es decir, desde que los pacientes, o en el caso de los niños, sus padres o tutores, pues comienzan con estos síntomas y deciden o buscan atención sanitaria. Y en este intervalo también se incluye el tiempo de espera hasta que reciben esa atención. En segundo lugar está lo que se llama el intervalo de atención primaria, es decir, desde que se tiene esa primera visita hasta que se deriva a una consulta especializada. Y finalmente el último, que es el de atención especializada, es desde que se tiene esa primera derivación y se obtiene un diagnóstico. ¿Significa que no se puede haber obtenido un diagnóstico antes? No, se podría haber obtenido en primaria. En ocasiones, de hecho, el diagnóstico puede venir en primaria, pero en muchas ocasiones se acaba confirmando en especializada. Por lo tanto, incluyendo además, como dice ahí, también los tiempos de espera para ser atendidos, todo esto yo creo que nos refleja mejor, sin ser una definición, nos refleja mejor todo el proceso que puede tener lugar en lo que llamamos esta odisea diagnóstica. Bien, ¿qué sabemos? FIDE nos ha puesto ya aquí, yo digo, ya me está chafando, ya no voy a poder yo decir nada. Nos ha puesto diferentes datos que están en la bibliografía. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay publicaciones que hablan de 7,6 años de demora diagnóstica o 4,8, con un rango entre 0 y 20. En Canadá, entre 3,4 y 4,3 años. En Australia vemos que, o se ha publicado, que el 30% de los pacientes con enfermedades raras han tardado más de 5 años en recibir un diagnóstico y la mitad, o más de la mitad, han tardado más de un año en recibir este diagnóstico. En la Unión Europea, el 25% de los pacientes entre 5 y 30 años, que es, como veis, unas cifras tremendas. En el Reino Unido, 5,6 años de tiempo de demora. En Bélgica, el 24,5% entre 1 y 3 años de los pacientes. Y en España, y son los datos que nos comentaba antes también FIDE, 5,6 años en los adultos y 1,2 en niños. Y en la Comunidad Valenciana, las estimaciones que tenemos, y provienen del estudio que realizó la Red Centinela Sanitaria de la Comunidad Valenciana hace unos años, a la que luego volveremos a referirnos, y tenemos aquí a Aurora López Maside, que es quien lleva la Red Centinela,
pues en adultos 3 años de demora y en niños no llegaba al año, estaba en 0,8. Es decir, como veis, mucha variedad de tiempos muy diferentes, porque los estudios realmente no son lo amplios que podríamos tener, ni tampoco tenemos esa definición que nos ayude a poder decir estamos hablando aquí de demora diagnóstica y no allá. Viene habitualmente a utilizarse el tiempo de un año para definir que los que superan el año los consideramos como personas con demora diagnóstica. Pero no tenemos en cuenta toda esa complejidad adicional de por todos los sitios donde pueden haber pasado y todos los demás problemas. Y además consideramos que obtiene un primer diagnóstico, que no necesariamente es el mejor, que a lo mejor luego con el tiempo puede ser que cambie. ¿Qué factores influyen? Pues vemos que, en primer lugar, esto es lo que dice la bibliografía, no es lo que muestra el proyecto, como luego veremos. Que puede haber una conciencia limitada acerca de la enfermedad, tanto en los pacientes como en sus familias y también en los propios profesionales sanitarios. Que en muchas ocasiones los profesionales sanitarios pues, no se han encontrado nunca con aquella enfermedad y esos síntomas no les resultan evidentes que sean de una enfermedad concreta a la que poder hacer referencia. Luego, que hay muchos síntomas que pueden ser equivalentes o similares a los que tienen otras enfermedades más comunes, y eso puede hacer también que pensemos que estamos ante algo con una frecuencia superior y más conocido. Y luego factores específicos del paciente, no menores tampoco, el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, comorbilidades. Luego Cristina os va a hablar más de todo este tipo de cosas también. Perdón. Por lo tanto, es importante hacer referencia a que la formación, la experiencia y el interés profesional es fundamental a la hora de disminuir la demora diagnóstica. Es decir, hay que atreverse a pensar en ocasiones en las enfermedades raras en la consulta médica. Hay también, esto insisto lo dice la bibliografía, no lo estamos diciendo nosotros ahora aquí, hay una cierta dificultad para involucrarse cuando el diagnóstico pueda ser desconocido. No sé de qué va esto, que no me pille, ¿no? También por parte de los profesionales sanitarios, en muchas ocasiones, y eso sí que lo hemos podido constatar en otros momentos, hay una disponibilidad pequeña para aceptar la información que aporta el propio paciente. Luego hay otra serie de problemas, no son específicos de este tipo de enfermedades, pero aquí los podemos ver más, los sesgos de confirmación, los errores de atribución, el pensamiento benigno. Y luego algo que tampoco es específico de este tipo de enfermedades, pues la fragmentación de la asistencia sanitaria, la rotación de los profesionales, que hace que el mismo paciente pueda ser visto por personas diferentes y por profesionales diferentes en momentos dados, y eso dificulte. También se está trabajando mucho en esto, pero todavía podemos decir que hay un insuficiente intercambio de información sobre la historia de cada paciente, y a veces no hay un gestor de caso que haya seguido todo el proceso. El número de pacientes asignados, sabemos que cuanto más pacientes, más difícil es poder hacer una atención sanitaria de calidad. Los recursos asistenciales disponibles, si no son los adecuados, pues también tenemos problemas. Por otro lado, la disponibilidad y las necesarias pruebas genéticas que se pueden requerir en un determinado momento tampoco están en ocasiones al alcance de todo el mundo, y además hay limitación de qué pruebas diagnósticas se pueden utilizar de todo tipo y el valor predictivo de cada una de estas pruebas. Bien, perdón. Pese a todo, pese a todo ello, lo que sí que estamos viendo es que cada vez hay muchísimo más interés y muchísima más intención de investigar sobre este asunto. Aquí tenéis en Scopus, pero en PubMed sería algo parecido, lo hicimos ya relativamente parecido, las publicaciones desde 1990 hasta este mismo año, hasta el 2022, que se publican, en las cuales se cita o bien la demora diagnóstica o la odisea diagnóstica en el caso de las enfermedades raras. Como veis, hasta
2010, 2012, pues eran relativamente esporádicas y casi anecdóticas, pero a partir del 2012 el crecimiento ha sido exponencial, hasta el punto de que este año, sin haber acabado, es el año en que más publicaciones va a haber sobre demora o odisea diagnóstica. También es interesante ver que se publica más haciendo mención a demora diagnóstica que a odisea diagnóstica, que, como os digo, no tenemos una buena definición y no son exactamente lo mismo, pero antes, hasta el año 2020 más o menos, esta proporción era de 1 a 3 y ahora se ha convertido en una proporción de 1 a 2, es decir, están incrementándose mucho las publicaciones que mencionan odisea diagnóstica ya directamente. Esta es la primera publicación en la que se menciona el término odisea diagnóstica y, como veis, además habla aquí del doctor Google, ¿no? Para acabar con la odisea diagnóstica. Es interesante que hace referencia a eso que os comentaba anteriormente, a la necesidad de los profesionales de aceptar también la información que el paciente ha podido ir obteniendo en todo ese proceso que ya lleva y todo ello, ¿no? De todas maneras, habla de un equilibrio adecuado, y fijaros que esto es una publicación de hace 12 años ya, entre el diagnóstico por Internet y el diagnóstico, digamos, clínico que puede ofrecer el profesional, ¿no? Bien, pues este era el punto en el que estábamos cuando pensamos en desarrollar este proyecto de investigación y lo solicitamos a la Acción Estratégica en Salud en la convocatoria de 2018 con el título de Análisis determinantes e impacto de la demora diagnóstica en las enfermedades raras, y lo centramos en la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles eran los objetivos? Bien, tratábamos de tener una mejor estimación de la precisión del tiempo de demora diagnóstica y de las características de esta demora en la Comunidad Valenciana, en los pacientes con enfermedades raras. Teníamos varios objetivos específicos, el último siempre nos lo cuestionaron y probablemente tenían razón, porque los otros son bastante más claros. Es decir, el primero, evaluar el impacto de la demora diagnóstica en términos de tratamiento inadecuado o agravamiento del estado de enfermedad. Cristina os hablará más de esto. Identificar la posible existencia de inequidad en el acceso al diagnóstico en función de los ejes de desigualdad: edad, género, nivel educativo, posición socioeconómica, lugar de origen, disponibilidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Explorar las necesidades psicosociales que están relacionadas con la demora diagnóstica y con el tratamiento subsiguiente, y nos hablan tanto Cristina como Lucía Páramo a continuación. Y este último, que decíamos, proponer abordajes organizativos, probablemente quedaba ya un poquito más allá de lo que seríamos capaces de hacer. Para ello planteamos un estudio observacional de casos y controles. Por desgracia no pudimos realizar este diseño, no nos dio... Bueno, sabéis que desde que solicitamos esto hasta ahora pues han pasado alguna cosa relativamente importante, ¿no? Que dificultó mucho el poder hacerlo. Quizá era un diseño excesivamente ambicioso, pero pensamos que sí lo podríamos hacer y hemos acabado haciendo un estudio transversal. Lo que sí que teníamos es estas dos fases, la cuantitativa y la cualitativa, que ahora os mostraremos, y en cada una de estas subfases, desde cada fase teníamos unas subfases que era un cuestionario semiestructurado y los grupos de discusión. Tampoco pudimos hacer los grupos de discusión, como luego os comentará con más detalle Lucía, de la manera que lo teníamos previsto. Sí que los hicimos, pero no como estaba previsto. Estos eran los números de los que partíamos, en los que pensábamos que sí que íbamos a poder llegar. No llegamos a estos números y tampoco a estas submuestras, pero os lo tengo que contar porque yo creo que también es importante que se vea que en los proyectos de investigación no siempre uno puede acabar haciendo lo que realmente acababa. ¿De dónde salían todos estos casos y estos controles? Venían precisamente de los casos que habíamos registrado a través de la red Centinela Sanitaria, y de ahí la idea era partir de estos casos y luego obtener controles a continuación. No fue posible hacerlo así y tuvimos que hacerlo, como te digo, de otra manera. Para ello planteamos un cuestionario, lo pusimos en la herramienta Invent para que pudiera ser rellenado a través de
online. Laia y Lucía ahí tuvieron que pelearse mucho con el cuestionario, pero finalmente lo consiguieron. Pero también lo teníamos en papel. Además, teníamos el consentimiento informado, tanto en papel como online, o sea, cuando uno entraba a hacerlo en online, lo tenía, donde cada uno de los participantes pues, lo tenía que rellenar, como es obvio. Aquí tenéis el cuestionario online, tal y como está, solo la primera pantalla, y aquí lo tenéis en papel, como más o menos quedaba. Era mucho más largo que todo esto, pero bueno, simplemente para que lo veáis. Finalmente, en la parte cualitativa estaban previstos hacer estos grupos de discusión, donde habíamos previsto hacer uno de casos, otro de controles, otro de profesionales y otro de gestores sanitarios. Finalmente tampoco fue así. Luego Lucía os lo contará con más detalle, con lo cual diréis, ¿y para qué nos estás contando lo que no fue? Insisto, porque yo creo que es importante que se vea el objetivo inicial y lo que luego sale, que yo creo que ha sido muy meritorio para todo lo que ha podido suceder. ¿Qué temas se iban a abordar o se abordaron en estos grupos? La repercusión del diagnóstico tardío, tanto la repercusión clínica como la repercusión social, las necesidades no cubiertas durante todo el proceso del diagnóstico, con todo lo largo que este hubiera sido, las consecuencias que había tenido el retraso en el diagnóstico y esta última cuestión que os decía era plantear futuras líneas de acción que nos permitan solventar las necesidades. A todo esto, bueno, algo hay y ahora lo vamos a ver. Finalmente, por acabar, deciros que, bueno, que el estudio es un estudio que se realizaba en la Unidad Mixta de Investigación de Enfermedades Raras, FISABIO, Universidad de Valencia, que estaba financiado, como os comentaba ya, por el Instituto de Salud Carlos III y que, por supuesto, pasó por el Comité de Ética en la Investigación del Centro Superior de Investigación en Salud Pública y de la Dirección General de Salud Pública y fue aprobado en su momento con todas las cuestiones que nos propusieron. Y yo creo que es muy importante decir que personas con una enfermedad rara o sus familiares fueron tan amables no solo de responder al cuestionario, sino, y en las diferentes versiones, sino también de participar en los grupos que, como luego veréis, pues a veces fueron complicados, incluyendo y devolvernos los documentos, incluyendo el consentimiento informado de participación. Y por lo tanto es muy de agradecer todo el tiempo y todo el interés y todo el apoyo que nos han prestado las asociaciones que están dentro de FEDER para poder completar este estudio. Sin más, voy a dar ya la palabra a Cristina Jiménez, que es médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Dr. Peset y además se ha iniciado en este proyecto tanto en su trabajo de fin de máster, en el máster de Salud Pública, como en su tesis doctoral que está desarrollando ahora mismo. Así que, Cristina, ¿vas a utilizar esto? Sí. ¿Sí? Pues a ver, ¿dónde colocas esto? Yo creo que se acopla un poco. Pues vale. sí que... A ver, espera, si quieres... ¿El cinturón? Sí. ¿Te ayudo? Vale. Vamos a ver, ¿puedo...? Sí. No, mejor así. Y ahora Vale. este iría así. Entonces, Vale. perdón, ¿eh? Sí. Ya está. Vale, gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Voy a ver. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta parte que os voy a presentar, que es parte de los resultados que hemos obtenido en el proyecto. ¿Vale? Bueno, y aunque ya lo ha comentado Óscar, voy a explicaros otra vez un poquito cómo estaba esta situación, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que sabíamos antes de empezar este estudio? Bueno, sabemos que cuando el diagnóstico de una enfermedad rara llega a un hogar, el diagnóstico o la simple sospecha, eso supone muchas veces un shock. Supone un cambio en la vida de las personas, no solo del paciente, sino de la familia. Esta situación que se genera por la enfermedad rara genera pues, nuevas necesidades y sobre todo un impacto emocional, social y económico, como veremos a continuación. ¿Y esto por qué se produce? En primer lugar, porque no hay información.
el propio paciente, la familia, desconoce en un principio ante qué enfermedad está, cuáles pueden ser las consecuencias y a veces incluso el profesional y, muy importante, la sociedad. Esta falta de información provoca esta odisea diagnóstica que ha comentado Óscar, porque nadie sabe qué es lo que pasa, hay que ir buscando información, hay que ir buscando posibilidad de diagnóstico. Esta odisea genera un retraso, una demora en el diagnóstico. Y esta demora muchas veces dificulta el acceso a un tratamiento adecuado. Y esto muchas veces conlleva una carga económica. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estos tratamientos, como no tenemos un nombre para la enfermedad, son tratamientos que no están financiados, son tratamientos que van aumentando esa carga económica, que a su vez también aumenta la odisea diagnóstica, porque esto genera una falta de conciliación laboral, porque es necesario que la familia se desplace muchas veces incluso fuera de la ciudad para conseguir ese diagnóstico. Y sobre todo no debemos olvidar que la mayoría de las enfermedades raras son enfermedades graves. Y ya la gravedad puede aumentar también esa carga económica porque necesitamos muchas veces una ayuda externa para la persona y para la familia. Y además la falta de información con la demora diagnóstica puede aumentar esa gravedad. Bueno, y todo esto, ¿quién lo ha dicho? ¿Lo decimos nosotros? No. Esto sale de estudios que se han hecho a nivel global. Aquí tenemos una línea temporal y en la parte de arriba tenemos algunos estudios que se han hecho a partir de cuestionarios realizados tanto a familiares como a pacientes y a profesionales. Vemos ya que a finales de los años 80 en Estados Unidos se hizo la Comisión Nacional de Enfermedades Huérfanas, Enfermedades Raras, hizo un informe y ya se vio que menos de la mitad de los pacientes con enfermedades raras conseguían ese diagnóstico antes del año y que muchas veces suponía una carga económica, como hemos anticipado. En Europa, posteriormente, entre los años 2003 y 2008, se hizo un estudio similar, también con cuestionarios, y se vio que incluso el 40% de las personas tenían un diagnóstico inicial que no era el real. Y en España obtuvimos resultados similares con un estudio publicado por FEDER, el estudio en serio de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras, y más o menos veíamos lo mismo que se vio en Estados Unidos a finales de los 80, que prácticamente la mitad de las personas con enfermedades raras tenían un diagnóstico tardío, en más de un año. Abajo tenemos diferentes líneas, programas o estrategias en salud pública que surgieron como consecuencia de toda esta problemática en el diagnóstico de las enfermedades raras. Importante, tenemos aquí el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, que se propuso un objetivo un poco a lo mejor ambicioso también, conseguir en este intervalo, del 2017 al 2027, reducir la demora diagnóstica, o sea, el tiempo hasta el diagnóstico desde el inicio de los síntomas, a menos de un año. Y esto es lo que utilizaremos después para dividir a los pacientes en si han sufrido demora o no la han sufrido. Aquí tenemos algunos de los resultados que se obtuvieron del estudio publicado por FEDER, del estudio en serio, y bueno, básicamente vemos al principio pues, los tiempos más o menos que se tarda en llegar al diagnóstico, casi un 19% de las personas más de 10 años, pero no solo tenemos el problema del retraso en el diagnóstico, tenemos también el problema pues, del impacto económico que suponen estas enfermedades, porque si bien en España, por ejemplo, los fármacos están generalmente financiados, no lo suelen estar al 100% y no están igual de financiados en todas las comunidades autónomas. De manera que esto pues, genera un impacto económico en las familias, que muchas veces supone, pues aquí vemos más de un 46% de las familias piensan que el impacto económico, o sea, que la enfermedad supone un gasto elevado, y esto pues al final lo que condiciona es una calidad de vida mala. Bueno, entonces, si tenemos todo claro, ¿por qué seguimos adelante con este estudio? Bueno, pues sabíamos todo esto a nivel pues, nacional, a nivel de Europa y en otros países. A ver, gracias. Así, vale. Pero, bueno, ¿cómo estamos en la Comunidad Valenciana? La demora diagnóstica aquí es similar a la del resto del territorio nacional, a la del resto de países. Aquí los pacientes tienen las mismas necesidades, tienen el mismo impacto por la enfermedad rara que en otros países con sistemas sanitarios diferentes. Importante, estas necesidades son iguales entre hombres y mujeres, son iguales en pacientes adultos, en pacientes pediátricos, en pacientes más graves y sobre todo son iguales
en función de si los pacientes han tenido una demora superior a un año o inferior a un año. Con todo esto, ¿qué pretendíamos conseguir con nuestro estudio? Queríamos evaluar ese impacto del diagnóstico, el impacto general de lo que supone el diagnóstico de la enfermedad rara en las familias de nuestra comunidad y determinar sus necesidades. Para ello nos propusimos, en primer lugar, definir las características de estas familias, estimar la demora diagnóstica, identificar las necesidades y el impacto a nivel económico, social y emocional. Y todo esto en función del sexo del paciente, de la edad, es decir, si el paciente era pediátrico o adulto, de la gravedad y de la demora superior a un año. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues como ya anticipaba Óscar, al final se hizo un estudio observacional, transversal, dividido en dos partes. La primera parte, que es la que os voy a explicar yo, que es la que se empleó un cuestionario semiestructurado destinado a pacientes y familias con diagnóstico confirmado o de sospecha de una enfermedad rara. Y luego la segunda parte, que es la parte cualitativa, que explicará ya mi compañera Lucía, es la de los grupos focales. Bueno, ¿y cómo hemos seleccionado los participantes? Partimos de la Red Centinela Sanitaria de la Comunidad Valenciana, que durante los años 2015 a 2017 identificó en los pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de enfermedad rara. Por otra parte, también recurrimos a asociaciones de pacientes para que facilitaran y hicieran difusión de ese cuestionario también a los pacientes que estuvieran interesados. El cuestionario se rellenó, se cumplimentó desde octubre del 19 hasta marzo del 2020, principio de la pandemia. Bueno, ¿y cómo era el cuestionario? Tenía unas 52 preguntas divididas en estos apartados que vemos aquí, que básicamente pues, son los datos sociodemográficos, la situación económica de la familia, y luego ya datos relacionados con la clínica, es decir, qué tipo de enfermedad rara, el diagnóstico y el tratamiento. Y luego ya el último apartado en el que se valoraba o se pretendía valorar las necesidades y el impacto del diagnóstico de las enfermedades. Bueno, para poder interpretar mejor los resultados que os voy a presentar, nos hace falta pues, unas definiciones básicas. Como os había comentado, dividimos a los pacientes en pediátricos o adultos. Pediátricos, pacientes hasta 14 años, adultos mayores de 14 años. Demora diagnóstica y siguiendo el criterio del Consorcio Internacional, se había transcurrido más de un año desde el inicio de los síntomas. Y luego, para poder evaluar un poco la situación económica de las familias, lo hicimos, bueno, en el cuestionario había más variables, pero aquí os voy a explicar las más importantes. Lo hicimos a partir de los ingresos mensuales y a partir de la tasa de privación material, que es un indicador que lo que trata de medir es el riesgo de exclusión social. Se hacían una serie de preguntas, si la familia tenía acceso a televisión en color, si tenían a su disposición un coche, si podían permitirse unas vacaciones, y si había una ausencia de al menos 3 de estos recursos, se consideraba entonces que esa familia podía estar en riesgo de exclusión social. ¿Y cómo analizamos los datos del cuestionario? Pues hicimos un análisis descriptivo de las variables básicas y lo hicimos también en base a lo que habíamos comentado antes, al sexo del paciente, si era pediátrico o adulto, en función de si era más o menos grave. Esto lo hicimos en función de si durante la evolución de la enfermedad el paciente se había agravado y si había sido necesaria una hospitalización como consecuencia de esa enfermedad. Y en función de la demora, superior o inferior a un año. Aquí datos básicos de la Red Centinela Sanitaria, que básicamente es una red de profesionales de atención primaria, de médicos de familia y de pediatras, que realizan una vigilancia de ciertos problemas de salud que se definen en una serie de problemas de salud diferentes para cada año. Y en concreto las enfermedades raras, como vemos aquí, faltaría el 2017, se decidieron vigilar del 2015 al 2017. Esto es una lista de los diferentes problemas de salud que la Red Centinela ha ido vigilando. Bueno, y ahora vamos a pasar ya a los resultados del cuestionario. En primer lugar, ¿cómo tenemos la participación? Bueno, como habíamos comentado, partíamos de los pacientes que habían sido identificados por los médicos y pediatras de atención primaria y los pacientes que habían accedido al cuestionario a través de las asociaciones. Obtuvimos de esta manera más de 690 pacientes. Les enviábamos el cuestionario por correo postal y al final obtuvimos 177 cuestionarios que después de aplicar los criterios de exclusión nos quedamos con 163 cuestionarios. Bueno,
el 46% de los cuestionarios los cumplimentó el propio paciente y vemos que más del 37% los cumplimentó la madre, respecto al no llega al 12% que los cumplimentó el padre. Aquí vemos que el rol de cuidador en un domicilio, esto es lo que nos parece indicar, sigue recayendo en la madre. Bueno, ¿y cómo eran los pacientes y las familias que cumplimentaron el cuestionario? La mayor parte fueron mujeres, fueron adultos, y remarco aquí este dato de los mayores de 64 años porque solo alcanzó un 8%, y sabemos que en el momento actual la mayor parte de los pacientes con enfermedades raras, pacientes vivos, pues son personas mayores. Esto puede indicar, indica una infrarrepresentación de esta población porque quizá el cuestionario no es la manera más accesible para ellos para llegar a un proyecto de investigación. ¿Y cuál es la situación económica de las familias que participaron? Pues vemos que algo más del 54% de las familias tenían unos ingresos mensuales inferiores a 2.000 euros. Esto es más o menos el mismo dato que baraja el INE a nivel nacional. Lo que aquí nos llamó la atención es que parece ser que las familias con un paciente pediátrico con enfermedad rara tienen menos ingresos en proporción que las familias con un paciente cuyo paciente con enfermedad rara es un paciente adulto. Puede ser porque son familias, las de los pacientes pediátricos son familias más jóvenes, que todavía no tienen el mismo poder adquisitivo que una familia cuyos progenitores son mayores. Eso ahí lo dejamos un poco para discusión. Y luego este es el otro indicador que os comentaba, de la tasa de privación material. No llega al 11% de las familias, estarían en situación de exclusión social. Este también es un dato similar al resto de España. Y aquí lo que nos llamó la atención es que parece ser que ese porcentaje de exclusión social es mayor en aquellas familias que tienen un paciente que ha sufrido una hospitalización previa por la enfermedad rara. Y en cuanto a la situación económica no encontramos ninguna diferencia por sexo ni la asistencia de demora. Bueno, ¿y qué tipo? Bueno, que a nivel diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que de todos los pacientes que participaron, recordamos que se incluían tanto aquellos que tenían un diagnóstico confirmado como los que tenían un diagnóstico de sospecha. Pues algo más del 84% tenían un diagnóstico confirmado. Dato similar también al estudio nacional. El tiempo hasta el diagnóstico. Aquí os pongo la mediana. La mediana fue de 14 meses, pero vemos que el rango es enorme, ¿vale? Y sí que vemos que este intervalo es mayor en los pacientes adultos, 23 meses, respecto a los pediátricos, 5 meses. Si cogemos la media de todos los pacientes que participaron, vemos ya que nos vamos casi a 5 años de demora diagnóstica. ¿Esto qué hace? Que más del 50% de las familias que contestaron el cuestionario estarían en una situación de demora diagnóstica superior a 1 año. Y esto, una vez más, obviamente, es mayor en los pacientes adultos. Aquí vemos un poco cómo se distribuiría por tiempo, o sea, por intervalos de tiempo, el retraso diagnóstico. Y lo que os comentaba, son intervalos muy amplios. Vemos que más de un 25% de las personas tendrían un diagnóstico en más de 5 años. Y a nivel clínico, ¿qué tipo de pacientes cumplimentaron el cuestionario? Pues vemos que la mayor parte eran pacientes que pertenecían, estos son diagnósticos del CIE-10, pertenecerían al grupo de las malformaciones congénitas. Sin embargo, en adultos, los diagnósticos más frecuentes estarían englobados en las enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo, como la esclerodermia, por ejemplo, que fue uno de los diagnósticos más prevalentes. Y lo que comentábamos al principio, son pacientes graves, más de la mitad han necesitado una hospitalización como consecuencia de la enfermedad rara. Y más de un 40% durante la evolución desde el diagnóstico de la enfermedad han sufrido un agravamiento. A nivel terapéutico, pues en el momento del cuestionario, más del 67% estaban consumiendo fármacos y la mayoría de ellos de forma crónica. Aquí os muestro cómo evolucionaba el consumo de diferentes tratamientos antes y después del diagnóstico. Obviamente, después del diagnóstico, el consumo de todos los tipos de tratamientos aumenta. ¿Qué es lo que nos llamaba aquí la atención? Que tanto los pacientes adultos como los pacientes con una evolución más grave, tanto antes como después del diagnóstico, consumían más fármacos. Y lo que nos llamó más la atención fue
que en aquellos pacientes con demora diagnóstica superior a 1 año, el consumo de fármacos en la etapa prediagnóstico era mayor que aquellos pacientes que habían conseguido un diagnóstico en un intervalo más corto. Bueno, ¿y qué necesidades tienen estas familias con enfermedades raras que no están financiadas, que no están cubiertas por el sistema sanitario? Pues la más frecuente fueron las terapias no clínicas coadyuvantes, como deporte adaptado, musicoterapia, ¿vale? Pero en conjunto, todas estas necesidades, más del 50% de las familias, casi un 60%, tenían alguna de estas necesidades sin cubrir. Y una vez más, los pacientes con una evolución más grave tenían más necesidades no cubiertas que aquellos pacientes con una evolución menos grave. En cuanto a las necesidades de medicamentos, recordemos lo que hemos dicho antes, que aunque suelen estar financiados, no lo están totalmente, ¿vale? Entonces, lo que vimos fue que en aquellos pacientes con una demora diagnóstica superior a 1 año, más de un 27% de estos pacientes necesitaban fármacos y no estaban financiados y no los podían conseguir, frente a casi un 13% de los pacientes con una demora con un retraso diagnóstico menor. El resto de necesidades más frecuentes si el paciente era más grave. Y a nivel económico, ¿qué gastos tenían las familias? Bueno, una vez más, los tratamientos farmacológicos. Y más del 66% de las familias tenían al menos uno de estos gastos. Una vez más, los pacientes más graves, casi el 81% de los pacientes cuya evolución se había agravado, tenían al menos un gasto de los que pudimos evaluar. Los gastos farmacológicos, ¿dónde eran más frecuentes? En mujeres, en pacientes adultos, en pacientes con demora y en pacientes más graves. Y aunque aquí hemos dicho que realmente había más porcentaje de familias de pacientes adultos con gastos farmacológicos, cuando nos íbamos a la cantidad de gasto mensual en fármacos, las familias de pacientes pediátricos gastaban más que las familias de pacientes adultos. Si recordamos que las familias de pacientes pediátricos generalmente tenían menor poder adquisitivo porque tenían menos ingresos, esto nos puede indicar que quizá estas familias lo pasan peor como consecuencia de estas enfermedades. Vale. Y muy importante, ¿cómo afecta el diagnóstico y la demora del diagnóstico de una enfermedad rara a nivel emocional y social? Que parece que es un aspecto que es como que es menos importante porque como que se puede medir menos. Pero realmente es lo que luego nos comentará Lucía, lo que las familias valoran y por lo que lo pasan mal. Bueno, pues casi un 80% de las familias tuvieron impacto en al menos una de las áreas evaluadas. Una vez más, las familias con pacientes más graves tuvieron más impacto. ¿Cuáles fueron las áreas que evaluamos? Las tenemos aquí. El impacto en la rutina diaria, pues la que más. Impacto en el estado de ánimo. Desplazamientos necesarios para diagnóstico y para tratamiento, impacto en relaciones sociales, impacto laboral, apoyo social, discriminación por parte de la sociedad o problemas de pareja. Y lo que hicimos aquí fue también evaluar a qué se debía el impacto en cada una de estas áreas según las familias. ¿Era únicamente por la enfermedad o era por un retraso en el diagnóstico o era por ambas? Vemos que en todas las áreas el mayor impacto, las familias atribuían el impacto mayoritariamente a la enfermedad, más que por el retraso diagnóstico. ¿Vale? Pero sí que vimos que en el caso de los desplazamientos a diferentes centros o ciudades, ahí es donde más impactaba esa demora en el diagnóstico. Datos curiosos, las alteraciones en el estado de ánimo, más frecuentes en mujeres, esto ya hay bibliografía que lo comenta, y más frecuentes en adultos. Y una vez más, a más gravedad, mayor impacto en cualquiera de las áreas evaluadas. Bueno, y como conclusiones, la demora diagnóstica afecta a más de la mitad de la muestra que obtuvimos.
¿Esto qué significa? Que continúa siendo un problema. ¿Dónde? Sobre todo en los adultos. En los niños también, pero vemos que, como también dicen otros estudios, son los adultos los que todavía tienen ese mayor retraso en el diagnóstico. Que hay necesidades no financiadas en más de la mitad de los pacientes. No he comentado antes que la necesidad no financiada más frecuente era la de las terapias no clínicas coadyuvantes, pero es que la fisioterapia y la psicología, que quizás es algo que nos resulta más cercano, no están financiadas para muchas familias que sí que lo necesitan. Tenemos un impacto emocional y social en casi el 80% de las familias, que lo están pasando mal, y económico en más del 60%. Que quizá las familias con pacientes pediátricos pueden tener más dificultades económicas, pero como decíamos, tienen menos ingresos, tienen unos gastos mensuales más altos como consecuencia de la enfermedad. Que los pacientes con demora diagnóstica consumen más fármacos, quizá de manera inadecuada. ¿Por qué? Hemos visto que tienen mayor consumo previo al diagnóstico que pacientes con un intervalo diagnóstico más corto, que gastan más en fármacos y que para el 28% es una necesidad que no está cubierta. Necesitan ciertos fármacos que no están financiados y no se los pueden permitir. Y en definitiva, lo que no debemos olvidar es que al final son enfermedades graves y que la propia gravedad de la enfermedad es la que muchas veces genera estas necesidades y este impacto. Y eso es todo. Pues gracias. Gracias. Ay, cuidado, que es. ¿Vas a hacerlo también tú? Sí, ¿no? Ok. No se oye. Uf, a mí déjame el que pasa solo. Aquí en el culo, ¿no? Detrás. Sí. Te toco un momento, ¿eh? Bien, ahora intervendrá Lucía Páramo, que nos ¿Este es el va que pasa? a presentar la parte, la fase cualitativa del estudio. No, mejor no. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hacerlo un poco ameno. Vale, como han comentado mis compañeros, yo voy a explicaros la parte más cualitativa de este trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, el objetivo principal que teníamos cuando iniciamos este proyecto y cuando lo llevamos a cabo era explorar las necesidades psicosociales relacionadas con la demora diagnóstica y el tratamiento de las enfermedades raras. En principio, íbamos a meternos de lleno en ese sentir que las familias manifiestan, no tanto en los números, sino en las palabras, y vamos a ponerles palabras. Entonces, ¿qué tipo de estudio? Bueno, pues como habíamos comentado antes, tenía dos fases, ¿no? Entonces teníamos una fase que era cualitativa, que teníamos previsto realizar grupos de discusión con diferentes perfiles. Entonces teníamos estos sujetos de estudio más los profesionales sanitarios. Pacientes sin demora diagnóstica, a partir de ahora aparecerán mencionados en naranja, y pacientes con demora diagnóstica que aparecerán a partir de ahora en azul. Vale, ¿por qué esta metodología y el uso de esta perspectiva cualitativa? ¿Por qué? Porque aunque es una práctica muy utilizada en ciencias sociales, no tanto en el ámbito de la epidemiología, pero que desde luego está abriendo una vía muy importante para poder reflejar ese sentir, ¿no? Y es que esta metodología constituye, como decía, una práctica muy habitual que trabaja con procedimientos interpretativos, trata de entender, y ese es el método de estudio, ¿no? Trata de interpretar, de analizar y de comprender a través de el propio paciente. No estamos prediciendo ni analizando, ¿no? Estamos observando, ¿no? Desde su propia voz. ¿Por qué? Porque a través de nuestro sujeto de investigado, que es nuestro paciente, en este caso, nuestros profesionales, nuestras familias, lo vamos a considerar el sujeto investigador, parte activa, ¿vale? Y entonces no es una variable más que tengamos que contemplar, ¿no? Su interacción directa en este proceso es la vía que nos permite profundizar y analizar las cualidades del fenómeno que estamos estudiando. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de unas técnicas cualitativas que eminentemente su objetivo es explicar, explorar, entender, ¿no? En definitiva, interpretar. Por eso esta parte de darle valor también a esa parte que nos dicen los pacientes, ¿no? Desde su propia experiencia. Pues como comentábamos, teníamos unos grupos de discusión muy bien perfilados, súper definidos, pacientes, profesionales, familias pediátricas, adultos. Bueno, pues muy bien, pues no.
¿vale? Terminamos de recoger los cuestionarios a inicios de marzo del 20. Bueno, pues vale, todos sabemos que COVID lo paralizó absolutamente todo. Bueno, decidimos pasar un tiempo prudencial hasta que empezó la desescalada, ¿no? Pensando que luego iban a venir todos en masa. Pero no fue posible porque además eran pacientes que tenían muchas comorbilidades, tenían miedo al contacto y los grupos de discusión, pues si tienen una característica es que las personas tienen que estar juntas en un mismo espacio. Por tanto, bueno, ya decidimos que grupos de discusión no podían ser, pero no nos rendimos y dijimos, bueno, pues si todo el mundo ahora funciona en el espacio virtual, pues nosotros también. Y entonces decidimos hacer entrevistas grupales online. Que bueno, no era lo que teníamos previsto, pero también facilitó mucho la participación de personas que a lo mejor en otro momento dado pues no hubieran podido venir. Vale, ¿qué hicimos? Todas las personas que participaron en estos grupos ya habían contestado previamente en la fase 1, es decir, habían respondido al cuestionario. Entonces ya los teníamos captados y estaban motivados y habían firmado su consentimiento. Entonces cuando les llamaron, aunque les parecía que había pasado demasiado tiempo desde que contactamos con ellos hasta ese momento, pues hubo muchas personas que se prestaron a participar. ¿Cómo hicimos los grupos? Bueno, pues separamos en personas con demora diagnóstica y sin demora diagnóstica. Entonces, en el grupo de familias eran principalmente padres, madres, algún hermano también había, representando a la experiencia de los menores. Luego hicimos grupos de pacientes, es decir, personas adultas que tenían diagnóstico temprano o tardío, y otro grupo de profesionales. ¿Quién participó en estos grupos? Pues en familias hicimos 3 grupos de discusión y participaron 17 personas. En el de pacientes hicimos 2 grupos y participaron 8 personas y participaron 6 profesionales. Vale, mayoritariamente las participantes son mujeres, pero bueno, eso estamos viendo que no es una casualidad. Pero bueno, también participaron padres y eso también pues, nos da un poco un respiro nuevo. ¿Qué hicimos con estos grupos que diseñamos ad hoc después de que la pandemia nos desmontara todo lo que teníamos previsto? Bueno, pues en realidad los temas que teníamos para abordar y el guión lo pudimos llevar a cabo, porque al final lo hicimos virtualmente y no hubo mucho más problema en desarrollar los temas que teníamos planteados. Los temas que teníamos planteados y que se testearon en todos los grupos estaban relacionados con el diagnóstico y el impacto de esa demora diagnóstica, con la inequidad en el acceso, con las restricciones que habían tenido, con esas necesidades no cubiertas. En principio solo nos planteábamos en relación al diagnóstico, pero bueno, decidimos preguntar, dadas las circunstancias, si habían habido alguna consecuencia o habían notado algún efecto de la COVID. ¿Cómo recogimos toda la información que teníamos? Bueno, hicimos grupos de discusión transformados en entrevistas grupales online y entonces lo que hicimos fue grabar todas esas sesiones. Posteriormente hicimos un análisis de contenido de todas esas grabaciones por el procedimiento de las 3 R's, que luego os contaré. Identificamos categorías analíticas para elaborar mapas conceptuales y triangulamos los resultados entre el equipo investigador. Luego enviamos un informe de resultados y, bueno, ahora estamos haciendo un feedback con muchos pacientes que participaron en ese grupo. Así que os voy a contar cómo desarrollamos la metodología. Realizamos los grupos en tiempo y forma, todo el mundo se conectó, los grabamos, pedimos permiso otra vez, los registramos, es decir, hicimos una grabación de todas esas sesiones. Posteriormente hicimos una transcripción literal, que es la que nos ha servido para utilizar en el análisis de todas esas sesiones y posteriormente nos reunimos en el equipo y a través del programa que utilizamos para agrupar toda esta información y hicimos el análisis. El análisis, como decía, es parte de la transcripción de todos esos grupos y a partir de ahí hemos seleccionado los verbatims, es decir, las citas más literales que pueden ilustrar las categorías que nosotros estábamos detectando como necesidades en esas familias. ¿Por qué? Porque el hacer uso de esto quiere decir que cuando utilizamos esa herramienta, que es el ATLAS-T, que es un software preparado para detectar la concurrencia de palabras de una palabra concreta, por ejemplo, la palabra diagnóstico, cuántas veces se repite, asociada a qué, causa de o parte de. ¿Vale? Y eso lo hicimos en todos los grupos. Antes de mostraros cómo agrupamos esos resultados, me gustaría mostraros algunas de las características de los participantes de los grupos. Como decía, hicimos 5 grupos con familias.
Los grupos de familias que representaban a pacientes pediátricos fueron los que mayor participación tuvieron. Como vemos, las mujeres participaron mayoritariamente y fueron grupos que tuvieron una duración de entre 50 y 107 minutos, más o menos, bueno, 57. Y algunas de las enfermedades que esos pacientes declararon para participar. Algunos tenían demora diagnóstica y otros no tenían demora diagnóstica. Pero, ¿qué pasa? También los profesionales, el perfil de los profesionales. Pues realizamos un grupo, una entrevista también grupal con profesionales sanitarios, también mayoritariamente mujeres, pero el perfil profesional de estas personas que participaron, creo que también es importante resaltarlo, porque había pediatras de la Red Centinela y eso quiere decir que de alguna manera están realmente involucrados en este proceso, ¿no? Entonces no solo declaran los pacientes, sino que además bueno, pues participan y al final esas personas son las que tienen contacto directo con este tipo de pacientes. Como decía, el análisis, ¿cómo lo hicimos? Pues a través de mapas conceptuales. Un mapa conceptual es más o menos este dibujo de colorines que veis aquí, y lo que hace es agrupar por número de veces que se nombra la palabra y la relación que tiene entre ellas. Esto lo hicimos para cada grupo y luego en común. Vale, entonces hicimos para familias, para pacientes y para profesionales. ¿Y cómo agrupamos las categorías de análisis? ¿Qué vimos, no? ¿Cuáles eran las necesidades realmente que detectamos? A priori pensábamos que iba a haber muchas diferencias entre personas con demora y sin demora diagnóstica. La realidad fue, otra vez más, pues que no era lo que nos esperábamos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque descubrimos otras cosas que también son muy importantes. Esperábamos más diferencia, pero la realidad es que personas con demora y personas sin demora diagnóstica en este trabajo mostraban por igual las necesidades relacionadas con el diagnóstico, con las necesidades relacionadas con la perspectiva vital, es decir, esos costes, ese manejo de la enfermedad, esas necesidades de atención. Mostraban igualmente dificultades en el tratamiento, la disponibilidad, también limitaciones y complicaciones, la necesidad de sostén y de una red de apoyo que permita afrontar ese proceso diagnóstico y ese afrontamiento de la enfermedad. Y también vimos que era común en personas con demora y sin demora la afectación de la COVID. Esperábamos que no, pero la realidad es que sí. Entonces, aspectos importantes que sí que vimos que había en personas con demora y sin demora estaban relacionados con el manejo de la incertidumbre, es decir, las personas con demora diagnóstica sí que presentaban diferencias respecto a las que no habían tenido demora diagnóstica en el manejo de la incertidumbre de ese proceso hasta conseguir un diagnóstico, un nombre, que se habían detectado unas disfunciones personales, laborales y familiares, como también ha comentado Cristina, y que había una alteración de la calidad de vida real, o al menos así lo manifestaban. Y respecto a las personas sin demora, sí que detectaron frente a las personas que habían tenido demora diagnóstica, necesidades relacionadas con la comunicación de ese diagnóstico, cómo había sido transmitido la comunicación de ese diagnóstico por parte del profesional que en su momento les dio el diagnóstico, y con el manejo ante la incertidumbre. Ya no era tanto el tener el nombre, sino cómo manejarse. Vale. Entonces, a continuación os voy a mostrar algunas de las citas, ¿no? que ilustran los resultados que estábamos comentando. Es decir, aspectos desiguales de personas con demora diagnóstica en este trabajo sí que vimos que tenían un manejo de la incertidumbre diferente al de personas sin demora diagnóstica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hermana de una paciente decía, hay otras enfermedades que es como muy visible. Muy visibles me refiero a que un niño que no evoluciona igual que el resto es más fácil de ver. Entonces, la sospecha de que tuviera algo llegó bastante tarde. Entonces, había mucha incertidumbre de algo que no era muy normal, pero a la vez era normal. Entonces, era como una incertidumbre hasta que se le pudo poner un nombre a este síndrome. O, por ejemplo, una mamá que nos decía, no sabía lo que era. Lo dice llorada, emocionada. El haber hecho los grupos a través de un espacio virtual facilita que la gente exprese más las emociones. Y dice, y tenía miedo, tenía mucho miedo, muchos miedos, muchos. Yo quiero ayudar a la gente porque se pasa muy mal, porque tú tienes miedo por tu hijo. Que te pase a ti es malo, pero a tu hijo, y lo vuelve a decir llorando, es muy mal, es muy mala situación. Otro aspecto muy importante y en el que sí que se presentaron diferencias era la disfunción, ¿no? Esa alteración personal, familiar, laboral de la que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, una paciente dijo, a mí, por ejemplo, me costó bastante admitirlo porque yo no me encontraba tan mal como me dijeron.
O sea, lo que yo me encontraba, digamos, era cansancio, pocas ganas de hacer mi vida actual. Pero el médico me dijo todas las actividades que hacía las debía dejar de lado. Hacerme la idea de que todo lo que había vivido lo había soñado. Y tenía que empezar una vida nueva. O, por ejemplo, para que veamos las alteraciones que provoca, una mamá que dice, yo he estado 6 años sin trabajar, y con esto te lo digo todo, y con lo que eso conlleva. A mí, a nivel psicológico, y además tengo otro hijo. O sea, la afectación no solo a nivel de laboral, o sea, es que hay otras repercusiones en otros miembros de la familia, ¿no? Y, por ejemplo, eso también es importante tenerlos en cuenta porque los hermanos también están ahí, ¿no? Y otros miembros familiares. Otro aspecto en el que sí hubo diferencias, o al menos así se manifestaron, eran respecto a la calidad de vida, ¿no? Las propias madres reflejaban que los niños con enfermedades raras es un sector bastante reducido. Yo pienso que le falta calidad de vida en todos los ámbitos, ¿no? O, por ejemplo, una mamá que sí que decía, el tener una etiqueta, saber que tiene algo, a mí no me gustan las etiquetas, decía la propia mamá. ¿Es necesario? Sí. Pero ya te digo que todo lo que hemos hecho ha sido a ciegas, porque hemos ido dando muchos tumbos sin saber a dónde ir, ni quién nos podía ayudar, ni cómo podemos mejorar. Y dentro de todo esto, intentar hacerlo lo mejor posible como padres. Eso es lo que os puedo contar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ahí un interrogante, tal y como manifiestan, por lo que decías al principio, ¿no? Te llevas una sorpresa desagradable, te coges un susto, empiezas a pensar que tu hijo va a tener una complicación de por vida. Además, esto es una enfermedad crónica que reduce la esperanza de vida. Además, son conscientes de que eso va a alterar su perspectiva vital, ¿no? y su desarrollo, sobre todo en el caso de los que son pacientes pediátricos. Y, por ejemplo, un paciente adulto que decía, ya no solo por mi propia enfermedad, es que operaciones que son más comunes no quieren ser intervenidas por la enfermedad rara, ¿no? Y decía, no, lo que me pasa a mí es que yo tengo 2 operaciones pendientes, pero como tengo esto, se refería a la enfermedad rara, no me quieren operar, son operaciones sencillas. Tendría que esperar hasta que ya la calidad de vida baje mucho y entonces ya no quede más remedio. Pero no te quieren operar. Entonces eso es mal, porque tengo 2 operaciones pendientes que están esperando aguantar lo máximo posible. Entonces, pues esto es un añadido además de la enfermedad. Más aspectos desiguales que no encontramos en personas que tenían demora diagnóstica. Es decir, las personas sin demora diagnóstica, su necesidad principal y lo que más remarcaban era que tenían una necesidad en el aspecto comunicativo. Es decir, a la hora en la que se le comunica el diagnóstico de esa enfermedad rara, pues sí que describen, ¿no? esas sensaciones que ellos expresan. Dice, claro, a mí me dijeron, tu hijo no es normal, ni lo va a ser en la vida, mentalizaros ya. Esas palabras se te quedan grabadas a fuego. Quizá esa manera de comunicar es más importante para las familias que el propio diagnóstico, ¿no? O, por ejemplo, otra mamá que decía, nosotros agradecemos mucho el diagnóstico, que fue muy precoz, la verdad, pero la forma en que se nos transmitió fue fatal, fue horroroso. Yo no sé en vuestro caso, pero en el nuestro horroroso, fue muy duro. Y otra vez más, vuelve a decirlo emocionada. Ya no es tanto todo lo que te viene, que también hay que asimilarlo, sino la forma de comunicarlo, ¿vale? Y las propias personas que están ahí sí que dicen que igual debería tratarse un poco con el sistema sanitario, porque nosotros, ni siquiera estas personas cuando les dieron el diagnóstico, no estábamos ni el papá ni la mamá cuando nos dieron el diagnóstico. Más aspectos desiguales que no tienen las personas, en este caso las personas que no presentaron demora diagnóstica en nuestro trabajo, sí que declaran manejar la duda ante la incertidumbre. O sea, tienen un diagnóstico muy precoz, ¿no? Y parece que tienen un pronóstico bastante bueno, pero manejar esa incertidumbre es expresado de manera diferente, ¿no? Decía, nosotros cuando apostamos por ella, se refiere a su hija, es una mamá, lo vivimos un poco de la siguiente manera, asumir que no sabíamos qué es lo que iba a venir y que al final era nuestra hija y que íbamos a tirar para adelante, con todo. Bueno, nosotros hemos apostado por vivirlo con naturalidad. Sabemos que es una caja de sorpresas, que en cualquier momento puede desarrollar cualquier cosa. Estamos bastante asumidos de lo que puede ocurrir. Y básicamente así es como lo hemos llevado, de la mejor manera posible, siendo realistas, intentando hacerle la vida lo más fácil posible. Otra mamá que declaraba, en nuestro caso, cuando nos dieron el diagnóstico, fue devastador, fue horrible. ¿Por qué? Porque estábamos con un bebé que estaba todo bien, estaba sano, que no veíamos ningún síntoma, no veíamos nada, y fue devastador, hasta que lo asimilas. Entonces necesitas ahí una persona que te explique un poco cuál es el proceso, porque luego lees que existe una cosa que se llama el duelo del niño sano. Entonces necesitamos a alguien ahí para tranquilizar, sobre todo al principio, que tienes muchas dudas. Y esto es todo muy abrumador y es complicado de asumir.
En relación a la COVID, bueno, la verdad que nos sorprendieron porque pacientes con demora y sin demora compartían las mismas sensaciones, ¿no? Las mismas necesidades. Habían tenido una percepción del riesgo más o menos similar, o así lo declararon, ¿no? Porque tanto pacientes con demora como sin demora reflejaban, bueno, nosotros preguntamos en el hospital si por tener una enfermedad rara, pues el virus nos iba a afectar mucho, o si tendría consecuencias, pero me dijeron que no le iba a afectar peor por tener una enfermedad rara. O personas que dicen, bueno, yo sí que lo he pasado mal. Bueno, mal tampoco, pero estaba asustado por si pillaba el virus y porque me afectara más de la cuenta. No tiene nada que ver con la enfermedad rara, pero vamos, decía ahora ya estoy vacunado, y por lo menos la primera dosis, en esa época en la que empezaban a vacunar a la gente, y estos son pacientes de riesgo, o sea que fueron de los primeros. Y luego, por ejemplo, otra paciente que decía, el hecho de esta crisis pandémica, pues sí que me han dicho que tengo que ser muy prudente, porque al estar inmunodeprimido, pues eres más susceptible para que el virus entre más rápidamente en tu cuerpo, pero bien, de momento no me he contagiado. O sea, una percepción del riesgo similar y sin diferencias entre nuestros grupos de estudio. Respecto a la asistencia médica telefónica, pues también un poco el sentir general de todas las personas, ¿no? Decían, hemos hecho menos visitas que antes de la pandemia. Una fue por teléfono y otra presencial, pero sí que he visto yo que han alargado más en el tiempo de lo normal lo que hacíamos. Aunque no sea una enfermedad que se descompense y tenga problemas graves, pienso que las visitas presenciales no se pueden suprimir, porque no es lo mismo hablar por teléfono, que estamos todos así como con prisas, muy rápido y tal, que como cuando tú vas y le cuentas, te acuerdas de esta duda y te acuerdas de esta otra, ¿no? Relataba una mamá. Luego, una profesional que sí que destacaron, ¿no? Un poco lo que hemos visto, que decía, yo creo que en la pandemia todo el mundo ha hecho lo que ha sido, lo que ha podido, y lo que sí es cierto es que lo que se debía verse, yo creo que sí que se ha visto, es decir, estos pacientes en realidad, y también lo reflejaron en otras citas, pero bueno, no lo hemos puesto todo, es que en realidad ellos habían seguido siendo atendidos, ¿no? Eran pacientes de riesgo y como tal su supervisión, su seguimiento fue igual, ¿no? Y seguía diciendo, pero evidentemente han habido retrasos en exploraciones y quizá en alguna revisión ordinaria. Yo creo que todo lo urgente y necesario se ha visto de una u otra manera, y desde luego sí que se han abierto las tecnologías, ¿no? La comunicación, incluso ya la videoconsulta. Yo creo que estamos avanzando bastante. Y por último, una mamá que decía, ahora la cosa va mejor, pero no está curada. Pero con todo esto de la pandemia, pues tampoco ha ido a revisiones, entonces no sabemos si la tienen que operar, ¿no? Un poco este sentir, atendidos, pero en el sentir general, ¿no? Pacientes con más necesidad, de que sí que habían visto que se habían seguido el seguimiento total, y otras personas que, bueno, pues parcialmente. Respecto a los tratamientos, seguimientos, intervenciones, cancelaciones, demás, pues bueno, pues más de lo mismo, no vimos diferencias entre pacientes con demora y sin demora. Sí que relataba la hermana de una paciente que decía respecto a la pandemia, pues bueno, a la niña le han hecho varias pruebas con fármacos y no han funcionado. Se iba a empezar con un nuevo tratamiento justo antes de la pandemia, con un inmunomodulador, y tenía que hacerle bastantes pruebas, entonces se ha ido retrasando todo mucho. De hecho, aún no se lo han puesto el tratamiento por todo esto de la pandemia. O sea que, bueno, sí que hay cancelaciones, retrasos, pero no hay diferencias entre personas con y sin diagnóstico. Demora, perdón. Y, por ejemplo, otra paciente que decía, sí, yo justo antes de la pandemia estaba con un brote, pero estaba acabando ya el tratamiento, se me estaban cerrando ya todas las heridas y justo vino la pandemia y se me paralizó en seco. Yo estaba haciendo 3 días a la semana el tratamiento y dejé de hacerlo. Entonces, personas que sí y personas que no, como cualquier ciudadano de a pie. Vale, ¿qué decían los profesionales, no? Bueno, fue muy interesante ver que por lo menos los profesionales que colaboraron con nosotros en este trabajo estaban muy presentes en el sentir de las necesidades de las familias y pacientes, ¿no? ¿Qué necesidades vieron ellos? Pues bueno, principalmente 2, relacionadas con el diagnóstico y con la demora, ¿no? Entonces estos profesionales decían, bueno, es que hay veces que necesitan una etiqueta, por ejemplo, un niño que podía tener criterios más o menos de asociación con un síndrome, pero la genética no me salía nada claro. Claro, me encontré con que los padres me piden que, ya que cumple criterios clínicos, lo diagnostique, porque con eso los padres tienen más facilidad para acceder, pues eso, a certificados, a solicitar ayudas y demás, porque esto es un hecho, es decir, las etiquetas ayudan mucho.
O, por ejemplo, otro que decía, después de los diagnósticos, yo normalmente intento hacer una consulta unas semanas después de haberles dado el diagnóstico, para ver qué dudas les han podido surgir, cómo han ido en este peregrinar, un poco lo que comentaba Fide, desde a lo mejor pues la búsqueda de especialistas, desde ir a su hospital de origen, de hablar con su médico de primaria, de intentar unificar todo esto, y también les suelo remitir para que hablen con la trabajadora social, para ver si hay algún recurso específico que ellos aún no se han planteado. Pues eso, lo que decimos, minusvalías, permisos de padres y demás. Y respecto a la demora, los profesionales así manifestaron que, por ejemplo, los propios pacientes les transmiten a ellos esa necesidad no solo de recursos de un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, de poder acceder a él, sino también de tener más visibilidad. También toda esa parte emocional que está muy desprestigiada, digamos, ellos son muy conscientes de esto, ¿no? Parece que si algo no produce angustia emocional, pues no es un problema médico. Lo que no me deja de sorprender, decía otro profesional de los que participó, cuando hablamos con estos pacientes, es cómo ellos insisten en tener un diagnóstico, ¿no? Que tengan tan asumido que esa patología no tiene tratamiento, vale, es un problemón, pero lo tienen asumido. Pero el no tener ni siquiera un nombre de lo que les pasa y hasta qué punto puede esto suponer una angustia y un problema para su vida cotidiana, pues te sorprendes, ¿no? Los profesionales se sorprenden y dicen, es que esto no tiene cura. Ya, pero por favor, dicen ellos, es que si no tengo una etiqueta, parece que a mí no me pase nada o que a mi hijo no le pase nada. Y eso es algo bastante increíble y es la base de muchas de las problemáticas, creo yo, decía uno de los profesionales. Por tanto, ¿qué recogimos de este trabajo, ¿no? Y de esta metodología y de esta combinación que hicimos de pacientes, familias y profesionales? Bueno, pues que vimos que sí que las personas que tenían demora diagnóstica expresaron una necesidad fehaciente de sentirse sostenidas, de sentirse reconocidas, para poder sobrellevar, ¿no? Y convivir con un escenario vital que de punto de partida era incierto. Expresaron esa necesidad de apoyo, la necesidad de tener más recursos específicos para poder minimizar o al menos corregir esa disfunción vital que supone la enfermedad, tanto a nivel familiar como educativo y laboral. Y constatan la merma en la calidad de vida que tienen, pero no solo por ellos, sino también por el resto de familias, o sea, por el resto de familiares, ¿no? que están alrededor, porque están en un futuro absolutamente incierto. Lo más importante de las personas que sin demora diagnóstica en nuestro trabajo, bueno, pues como hemos visto era la necesidad de recibir ayuda especializada para afrontar ese diagnóstico que no se esperaban o que fue tan rápido que, bueno, pues realmente les hacía sentir que la necesidad no era tanto de tener ese nombre, de qué es lo que estaba pasando, sino de que la comunicación con el profesional que daba ese diagnóstico fuera una comunicación, bueno, bidireccional y ciertamente empática, ¿no? Entre paciente y profesional. Lo que hemos visto en este trabajo y constatamos día a día cada vez que hacemos es que personas con y sin demora diagnóstica son personas con una elevada capacidad de resiliencia personal y de afrontamiento, o sea, son personas que tiran muy para adelante siempre y además son muy combativas, ¿no? Y los profesionales, bueno, pues al menos los profesionales que participaron en nuestro trabajo son muy conscientes del sentir de estos pacientes y de sus familias, también de sus angustias, de sus miedos y de la necesidad de asistencia y recursos que necesitan. Respecto a la COVID, pues bueno, resultados en común en ambos grupos, ¿no? Se implantó la teleasistencia médica, los retrasos en los tratamientos y los seguimientos y, pese a lo esperado, los participantes destacaron no sentirse desatendidos, no sintieron que hubieran sido desatendidos durante la pandemia y expresaron una percepción del riesgo similar al resto de la población. Como conclusiones generales de este trabajo, pues podemos afirmar que el proceso de diagnóstico y afrontamiento de una enfermedad rara es un proceso altamente complejo en todas sus fases, tanto si existe demora en el diagnóstico como si no. Es decir, hay una fase que va desde el duelo hasta la aceptación, ¿no? Y eso se produce siempre independientemente de cuánto tiempo haya pasado en obtener el diagnóstico, el nombre de la enfermedad. Que existen factores asociados a la enfermedad rara, como son la cronicidad, la dependencia que producen, los costes en recursos terapéuticos y asistenciales, que condicionan
los costes económicos, sociales, educativos y terapéuticos, incluso los habitacionales de los propios hogares. Y que en estos casos muchos de estos factores son más determinantes que la propia demora en el diagnóstico. Y que el progreso de la enfermedad rara, el manejo personal de la enfermedad, condicionan la calidad de vida de estas personas y de su entorno. Por tanto, ¿qué hemos aprendido, ¿no? ¿Y qué nos muestran estas personas y las personas que participaron en nuestro trabajo? Que compartir experiencias y vivencias entre iguales, entre personas que están en la misma circunstancia o en asociaciones de pacientes, es un apoyo realmente esencial. ¿Por qué? Porque permiten orientar, ofrecen apoyo, dan visibilidad y favorecen que las personas se sientan escuchadas y comprendidas. ¿Por qué? Porque hablan el mismo lenguaje, ellos mismos así lo dicen. Cuando tú te metes en un sitio que hay gente como tú, con tu enfermedad, es como si te salvaran, porque te entienden. Es como si tú vas a un país y no te entiende nadie, y de repente te encuentras un español y dices, ¡uy, qué bien, ya me puedo expresar! Y nada, únicamente para acabar, porque hay muchas personas que también están en streaming y son algunas de estas personas que participaron, enseñaros algunas fotos de los participantes que colaboraron con nosotros desinteresadamente. Y nada, gracias a las familias, a los profesionales que colaboraron, a nuestros pacientes, porque sin ellos sin duda no hubiéramos podido hacer este trabajo pese a todo lo que teníamos en contra. Porque otra vez más ellos nos vuelven a decir, todo es más llevadero cuando deja de ser desconocido. Así que gracias. Ni me acordaba. Bien, ahora es el momento que habíamos previsto para si hay alguna cuestión que queráis comentar, podamos aclarar o que queráis debatir de alguna manera, pues estamos a vuestra disposición para aquello que queráis. Bueno, creo que a los del streaming pues no les podemos responder porque no tenemos posibilidades de saber qué nos pueden estar diciendo, pero en fin, a los que estáis aquí sí. Así que a vuestra disposición. Sí. Creo que hay un micro para... Sí. Micro de mano, un momentito que están... Es que si no, no nos oyen los que están fuera. De todas maneras, si quieres subir aquí, puedes hablar desde uno de estos micros sin problema. Bueno, sobre todo agradeceros a todo este estudio importante, porque los que desde la asistencia casi básica o especializada hacemos un poquito de apoyo a las enfermedades raras, pues el traducir a números es una cosa muy importante. Está claro que la Administración aplica sobre todo a las enfermedades frecuentes, tiene que planificar para todos, y gracias a FEDER y todas las asociaciones que están colegiadas, pues es decir, son los padres o los mismos pacientes los que realmente tenemos que agradecerles a ellos el que nos empujen a los profesionales a solventar. Yo como pediatra, cosas que podemos colaborar. Estoy aquí un poco para poner un hombro. Por una parte, el recién nacido, que es lo más importante, curiosamente para la Administración en toda España no se considera paciente, es el acompañante de la madre. Solamente por la prueba del talón, por el tema legal de tener que guardar ADN, se le da el SIP. Y eso es una cosa que los pediatras que estamos en las maternidades y tal, nos echamos la mano a la cabeza cuando un recién nacido es el momento donde la exploración, con todo el tema de Eurocat y todo el tema de los defectos congénitos, es un poco la punta del iceberg, que en el futuro va a dar una probabilidad de cáncer, por ejemplo. Es decir, si hubiéramos hecho una reunión de cáncer, aquí esto estaría, no cabríamos, ¿verdad? En cambio, en enfermedades raras
y es todo un poco lo mismo, es decir, la vida y el cáncer estarán hasta que desaparezca la vida y desaparece el cáncer. ¿Cuántos días tenemos al año para hablar de enfermedades raras? El 29 de febrero y el 3 de marzo de defectos congénitos. Y cada cáncer tiene un día, no estoy en contra de ninguna, pero cáncer de esto, cáncer del otro. Es decir que, entonces yo para no alargarme, lo que planteo es el que tanto los médicos de familia, que ahora Ismael ha venido también, los pediatras, es decir, la entrada es la maternidad y la atención primaria. Y podemos dar apoyo telemático con herramientas nuevas que hay y todo eso para que ante una sospecha, por ejemplo, tenemos la pandemia del autismo. El autismo es una pandemia, ¿eh? Y los padres, que yo los atiendo y todo eso, y a veces cuando puedes dar un diagnóstico, que no siempre, de una mutación o de una microdelección, cosas de estas, es otra esperanza, es otra, aunque se llevan el tropezón, como han explicado. Y nada, no me quiero alargar, que si no parece que sea yo el de la mesa, y disculpar, y saber que a raíz o a través de la pediatría y de la medicina de familia, yo creo que es la puerta de entrada. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Están pidiendo una palabra aquí. Hola, buenas tardes. Primero quiero dar las gracias por las ponencias que habéis llevado a cabo. Me parecen una descripción muy interesante de la situación, pero creo que ahora hay que poner soluciones a la situación actual. Entonces, considero que en la Comunidad Valenciana falta una organización de las estructuras, haría falta un plan estratégico de genética clínica y enfermedades raras. A nivel nacional hace falta la especialidad de genética clínica, que no existe ni en el subprograma clínico ni en el de laboratorio. Y también harían falta 3 servicios potentes de genética. Uno en Castellón, otro en Valencia, que ya está la unidad de genética, pero habría que potenciarlo mucho más. Y Alicante, que Alicante está bastante dejado de la mano de Dios en ese sentido. Entonces, este es mi punto de vista sobre lo que habría que hacer. ¿Vosotros qué pensáis? Bien, como he dicho al principio, uno de nuestros objetivos manifiestos y así expresados en el proyecto era el de proponer abordajes organizativos. Tuvimos ya problemas con los evaluadores con ese objetivo, que nos costó un poquito que lo consideraran bien, pero luego nos dimos cuenta que probablemente tenían ellos más razón que nosotros. Es decir, quizá era un objetivo excesivamente ambicioso para lo que nos estábamos planteando y, de hecho, como habréis visto, no hemos presentado ese resultado. Claramente, en las enfermedades raras hacen falta muchísimas cosas. FEDER lo sabe muy bien, tenemos aquí a FIDE que nos lo puede decir, cada vez que se han hecho todos los abordajes desde Europlan, pues esa es una de las cuestiones que se han planteado. Y en el ámbito concreto de la Comunidad Valenciana estamos necesitados de que haya un abordaje más estratégico y no tan puntual de lo que se hace, y yo creo que en eso estamos. Y en eso tenemos que seguir reivindicándolo y poniendo encima de la mesa. En nuestro caso, lo que estamos tratando es de aportar precisamente la evidencia que permita que ese tipo de actuaciones se puedan llevar a cabo. Y esa ha sido, yo creo que, nuestra modesta aportación en este sentido para poder llegar a ver todos los problemas y además desde un abordaje desde diferentes puntos de vista. Hace falta mucho. Y hace falta que las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana y en España entren más en la agenda de muchas cosas. Pero cuestiones concretas, pues como ves, nuestro proyecto no daba para llegar a ello. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Tomás Coronado, presidente de la Asociación Síndrome X Frágil de la Comunidad Valenciana,
Y tengo una duda ya hace tiempo, y sé que se hacen muchos esfuerzos, que en muchas comunidades se ha ampliado el cribado neonatal, pero en Comunidad Valenciana llevamos un retraso tremendo. No sé de quién depende y quién tiene que empujar. FEDER está empujando bastante para que se amplíe el número de enfermedades raras que entren en ese cribado neonatal, porque sabemos todos que a la larga supone un dinero enorme, esfuerzo grandísimo, para luego todos esos enfermos y pacientes sacarlos adelante. Y sin embargo, hay un número tan reducido en el cribado que dices, no es posible que esto siga y no se amplíe. Otras comunidades van por delante de nosotros. Y sin embargo, en lo bueno no los imitamos, no sé por qué. No sé si tenéis la respuesta vosotros o qué se puede hacer. Y por otro lado, estoy viendo que habéis hecho un muestrario de 163 cuestionarios, creo que he oído, y en la Comunidad Valenciana hay 3.000 y pico de personas con enfermedades raras. ¿Se puede extrapolar el cuestionario al resto de pacientes? ¿Crees que es significativo? Bien, casi voy a responderte en el orden inverso, porque a la primera pregunta te diré que nosotros no nos ocupamos de esto directamente y que es cierto que se están haciendo avances en la inclusión de nuevas patologías en el cribado, pero no te puedo contestar con detalle porque no lo llevamos nosotros. A lo segundo, evidentemente nos hubiera gustado y nuestro objetivo, como he expresado, era obtener un mayor número de cuestionarios. Pero eso no significa que estos resultados no sean extrapolables. Es posible y tenemos que reconocer la limitación, no sabemos si hay 3.000. Está aquí Sandra Guardiola, que es responsable del registro de enfermedades raras, del sistema de información de enfermedades raras en la Comunidad Valenciana, y hablamos de otros números, ¿no? Pero evidentemente no es este el número que a nosotros nos hubiera gustado, ni muchísimo menos. Lo que sí que es importante es que no hay, creemos, y ahí debo de reconocer la limitación, no hay tantísimas diferencias entre lo que hemos visto, porque fíjate que en la segunda fase, que es la fase cualitativa, donde no contamos con ahí realmente el número no importa, por eso no lo llamamos cuantitativa, sino cualitativa, lo importante ahí es que hemos estado viendo cuestiones muy parecidas tanto en pacientes con demora como sin demora, como en pacientes que llevan más tiempo, menos tiempo, y ahí sí que cuando hemos visto alguna diferencia la hemos resaltado porque nos parecía también fundamental, y hemos visto también diferencias en la parte cuantitativa. Es cierto, con una muestra mayor seguramente hubiéramos obtenido una mayor precisión de los resultados. Que hay sesgos, sin duda, es decir, es un muestreo que nosotros habíamos empezado a partir de los datos recogidos también de otra muestra, porque al fin y al cabo la red centenaria sanitaria no cubre a todos los profesionales, pero es una muestra infinitamente mayor que la que finalmente hemos obtenido. Pero yo creo que no cabe decir que no son importantes estos resultados. Representativos, desde luego ya te puedo adelantar que no lo son, pero yo creo que sí que reflejan por lo menos parte, y una parte yo creo que importante de lo que sucede. No sé si vosotras queréis añadir alguna cuestión más. Bueno, básicamente lo que hemos comentado. Sí que es verdad que el cuestionario incluía personas con patologías muy diferentes, y que luego si nos vamos ya de forma específica a cada una de las patologías, obviamente podremos encontrar diferencias a lo mejor en las necesidades de tratamiento. Pero al final, es lo que comentaba Óscar, las necesidades generales han sido, lo que hemos podido ver nosotros, han sido las mismas en patologías muy diferentes. Esto nos hace pensar que a lo mejor con una muestra más amplia podríamos tener realmente las mismas conclusiones. Luego ya sería, claro, interesante a lo mejor haber tenido una muestra más amplia para poder abordar la problemática específica de cada una de las enfermedades, pero obviamente con 160 cuestionarios no nos da para más. Bueno, yo sí que quiero decir una cosita más. Aunque no sean resultados extrapolables, al menos la parte cuantitativa, que puede ser mejorable, yo creo que ponerlo en
encima de la mesa y mostrarlo y ponerle voz también a esos datos, ¿no? Pues yo creo que es un paso importante, ¿no? Porque lo que no se visibiliza, pues no avanza, ¿no? No se conoce y por tanto no iniciamos ningún camino para mejorar. Entonces, el ponerle voz creo que es algo importante y yo creo que ese sentir general de esas necesidades sí que es ciertamente extrapolable. Hay otros estudios que más o menos van en la misma dirección. Entonces, creo que aunque los resultados cuantitativos quizá no sean representativos, pero también partíamos de una fuente que era limitada, porque al final es la declaración por parte de los pediatras que colaboran en la red, es algo voluntario. Entonces, bueno, pero vamos a ver lo que tenemos, ¿no? Pese a todo, creo que lo que reflejan, creo que sí que son pequeños altavoces para iniciar cambios, tanto en el camino de la genética como en el camino de la pediatría para poder avanzar y diagnosticar antes. Entonces, yo creo que sí que es importante que se ponga voz acompañado a los datos, que por supuesto, pues bueno, pueden ser mejorables o las muestras ampliables. Bueno, yo felicitaros por este estudio. Realmente yo creo que la palabra impacto es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Cristina sí que ha dado datos y es evidente que, bueno, pues las familias están ahogadas en muchas ocasiones cuando tienen que afrontar miles de terapias que no están cubiertas por el sistema sanitario. Y cuando tienen que elegir, ¿no? Nosotros que estamos con las familias, cuando tienen que elegir qué terapia le pueden dar o no por el presupuesto económico, ¿no? Entonces creo que sin duda ahí está ese impacto. Y yo luego, bueno, la parte de Lucía, yo creo que es el sentir, ¿no? El reflejo del sentir de las familias. Yo creo que las personas que convivimos con una enfermedad poco frecuente, esa resignación se ha visto ahí en todo el momento, esa resignación de entre comillas, de soledad también, una soledad de no saber a dónde ir, qué camino tomar. Y yo creo que es un estudio donde, bueno, refleja totalmente la vida del paciente y donde debemos, evidentemente, como decía Ismael y como decía Tomás, pues tomar medidas. Es verdad que todavía existe una gran inequidad a nivel de comunidades. Lo decía bien Tomás, pues bueno, aquí creo que en Comunidad Valenciana creo que son 8 las pruebas genéticas, ¿no? Y en cambio, bueno, pues no podemos ir a Murcia y creo que son 36. Es una diferencia brutal. Entonces, bueno, pues luchar porque no sea digamos, una desigualdad según el lugar donde vivimos, ¿no? Que sea equitativo para todos. Pero me ha gustado mucho y felicitaros, la verdad, por el gran trabajo y sobre todo porque habéis recogido el sentir de las familias y datos que nos tiene que hacer pensar qué está pasando con las enfermedades enfermedades raras que siguen siendo ese cajón olvidado y que hay muchas familias ahí pues que lo están pasando y lo estamos pasando muy mal. Así que nada, gracias por vuestro trabajo. Bueno, yo tampoco quiero perder la oportunidad de felicitaros porque creo que aunque efectivamente pues la muestra no sea la más amplia, no sabemos hasta qué punto es extrapolable, pero creo que habéis hecho un trabajo muy interesante y que además os hayáis preocupado por el sentir de las familias y por además demostrar que el diagnóstico a veces, aunque no consigamos un cambio terapéutico claro, es importante, porque creo que, bueno, yo soy pediatra y con lo que nos encontramos en ocasiones es que parece, ¿no?, que tú has diagnosticado a un paciente y que si no le vas a ofrecer ningún tratamiento, pues que todo ese esfuerzo, pues que tampoco ha ido casi que a ningún sitio, ¿no? Es de porque realmente parece que es más fácil el contabilizar, ¿no?, el ponerle un gasto y una justificación a un diagnóstico si vas a poder dar un tratamiento médico o quirúrgico. Pero desde luego que creo que a todos los que nos dedicamos a esto sabemos que dar un diagnóstico sí que es importante
y es fundamental, ¿no?, para la vida de estas familias, y vosotros pues aquí lo habéis podido de alguna manera también demostrar y cuantificar. Así es que, bueno, enhorabuena por la iniciativa. No tenemos en este momento más palabras, tampoco queremos hacerlo muy largo. Las horas tampoco es plan de estarnos aquí horas y horas. Y sobre todo, bueno, yo quisiera también resaltar un par de cosas. Una de ellas es que con toda la humildad, no queríamos en ningún momento mostrar cosas que no hayamos hecho, que no hayamos podido conseguir, pero que con toda la humildad creo que son unos resultados que pueden ser, cuando menos, interesantes y que pueden ser utilizados, y yo os los ofrezco a las asociaciones y a FEDER para que los utilicéis como podáis y como queráis en un determinado momento, y además vienen, y eso quiero resaltarlo mucho más todavía, vienen precisamente de la colaboración que tanto pacientes como familias como las asociaciones también nos han prestado. Decía el primer interviniente que si esto hubiera sido otra enfermedad hubiera estado esto lleno, ¿no? Bueno, pues las enfermedades raras son poco frecuentes, y al ser poco frecuentes, aunque afecten a pocas personas, de una manera directa, en tanto que personas que las sufren en sus propias carnes, pero afectan a una gran cantidad de personas alrededor de estas personas que son los pacientes de las enfermedades raras. Y yo creo que eso también es muy importante resaltarlo. Por lo tanto, insisto, nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado rellenando los cuestionarios, aceptando venir venir no, porque no han venido, pero bueno, conectarse a los grupos, y además pues, el agradecimiento también a los que hoy habéis venido y a los que están conectados online, porque nosotros creíamos que parte muy importante de este proyecto era devolver esta información de una manera, no a través de artículos científicos, que también los ha habido, tanto lo que han presentado Cristina como lo que ha presentado Lucía, tienen el correspondiente artículo científico ya publicado, más otros que están por ahí, que todavía están aceptados, pero pendientes de publicar. Pero pensamos que eso, que es importante desde el punto de vista de la ciencia y del conocimiento científico, pero también es muy importante que podamos devolverlos este resultado de otra manera, y donde podamos, pues bueno, presentarnos ante vosotros y que nos digáis aquello que opináis. Y por lo tanto, pues insisto, reiterar nuestro agradecimiento, pacientes, familias y asociaciones. Y si queréis decir algo, y si no, cerramos. Simplemente gracias, porque siempre sois súper dispuestos, súper preparados, que parece que tenemos a la mejor muestra posible. Bueno, pues es verdad, ¿no? Pues vamos a darle voz, y aunque seamos poquitos, vamos a ver qué conseguimos, ¿no? Y eso pasa necesariamente por devolver los resultados y mostraros todo el trabajo que hacemos, y que al final nosotros estamos aquí porque vosotros seguís impulsando detrás. O sea que esto es una cosa recíproca. Pues nada, pues muchísimas gracias y hasta la siguiente.